que vamos a meditar en la palabra y hemos iniciado esta nueva serie, ya lo decía mi esposa, hablando acerca del Espíritu Santo. Y yo a esta serie le he llamado El Fuego, y quiero decirle que para mí el Espíritu Santo ha sido siempre tan importante en mi vida, tan especial, ha hecho tantas cosas conmigo. Yo me siento muy contento y de repente pensando me dije a mí mismo, ¿verdad? Me dije, hace tiempo que no hablamos del Espíritu Santo, así que qué importante es el Espíritu Santo. Y vamos a ver Hechos capítulo 19, verso 6, porque en la vida, creo yo, cristiana, todos nosotros necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Y el fuego del Espíritu Santo como revelación, pues creo que Él nos da a conocer, dice la Biblia, todas las cosas. Vamos a leer Hechos 19:6, dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Y Primera de Corintios 2, 9 y 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú vengas esta mañana por medio de tu Espíritu Santo y que puedas abrir las mentes, los corazones, Señor, y llevarnos a un nuevo nivel en tu presencia, donde tú puedes revelarnos y nosotros entender las cosas que han de venir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Me llama la atención donde dice aquí en Corintios: nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Yo creo que el fuego del Espíritu nos trae revelación, nos hace ver cosas sobre nuestra propia vida, porque muchas veces queremos revelación sobre la vida de los demás y no se trata de eso. La primera revelación que Dios nos va a dar es sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia circunstancia, porque bien dice la Biblia en la palabra del Señor que no podemos nosotros decir a nuestro hermano: déjame sacar esa paja que tienes en tu ojo, cuando tú tienes en el tuyo una gran viga, es decir, como un gran poste de luz que no te deja ver absolutamente nada ni avanzar en la vida. Porque pienso yo que sin revelación el pueblo está en problemas. ¿Qué sucede cuando no hay una revelación de Dios? Proverbios 29, 18 de la Nueva Versión Internacional dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Lo que estoy diciendo es que ¿qué sucede cuando no está ese espíritu de revelación, ese fuego de revelación? Lo que sucede es que el pueblo se extravía. Donde no hay visión, ¿qué sucede? Dice la Biblia, el pueblo se extravía. Y muchas veces nosotros nos preguntamos por qué no andamos como debiéramos, por el camino del Señor. Y esto es muy claro: cuando no hay revelación, el pueblo se extravía. Pero segundo, cuando no hay una revelación, el pueblo se desenfrena, es decir, empieza a hacer cosas muy fuera de lugar. Y nosotros nos sorprendemos de cómo un creyente puede llegar a hacer cosas tan equivocadas y andar tan mal en el camino del Señor. Y Proverbios 29, 18 en la Nueva Traducción Viviente dice: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. El pueblo, ¿qué sucede?
se desenfrena. Y eso trae a mi mente el desenfreno, trae a mi mente aquella escena cuando en la Biblia la palabra nos cuenta que Moisés subió a recibir las tablas de la ley, pero abajo estaba el pueblo y el pueblo se desenfrenó y empezó a cometer pecados y empezó a hacerse ídolos y a vivir de manera equivocada. Yo creo que no podemos permitir que eso suceda en nuestra vida. Necesitamos, es lo que yo quiero que usted entienda, que necesitamos la revelación del Señor. La necesitamos. Amén. Así que primero el pueblo se extravía, pero segundo el pueblo se desenfrena. Tercero, ¿qué sucede cuando no hay una revelación de Dios? Entonces no hay orden. Y no podemos vivir en desorden. Proverbios 29:18, el mismo versículo, pero en la versión de Dios habla hoy, dice: donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. ¿Qué es lo que no hay? No hay orden. No hay orden. Y necesitamos revelación de Dios, porque acá necesitamos tener orden. Necesitamos tener una estructura clara, y el orden va a traer bendición. Es que de eso se trata, ¿no? ¿Para qué viene la gente a la iglesia? ¿Para qué viene usted a la iglesia? Porque quiere procurar bendición de Dios para su vida. Viene porque quiere adorar a Dios, porque va a obedecer a Dios. Digo yo, si no, ¿para qué vendría? Si usted dice: yo voy a ir, pero a ver si hago caso, entonces ¿para qué? Usted necesita ponerse delante de Dios y obedecer la palabra de Dios. Entonces usted viene a la iglesia porque procura bendición, y esto quiere decir orden. Cuarto, ¿qué sucede cuando no hay una revelación de Dios en nuestra vida y en el pueblo? Bueno, lo que sucede es que está pronto a perecer. Proverbios 29:18, en la versión de la Biblia JBS, que es dice: sin visión profética el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mire, qué tremendo, porque cada una de estas versiones de la Biblia, quiero decirle, no es que sean diferentes Biblias, es la misma Biblia, son traducciones de la Biblia. Entonces cada quien ha traducido conforme ha interpretado el texto original, de tal manera que no podemos decir: entonces la buena es la 60 y la mala es otra. No, simplemente cada quien ha traducido lo que interpretó del texto bíblico, porque no todos los idiomas se traducen literalmente de uno al otro, sino que esta es la interpretación. Y entonces dice en la JBS: sin visión profética el pueblo se va a morir, va a perecer. Y nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a permitir que este pueblo perezca. Amén. Que usted deje de estar en la presencia de Dios y de estar conociendo al Señor. Una quinta cosa que sucede cuando no hay una revelación de Dios es que no hay paz, hermano. No hay paz. Proverbios 29:18, en la versión de la Biblia de la palabra de Dios para todos, dice: si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Mire qué tremendo. Si Dios no guía a Oasis de Amistad, en Oasis de Amistad no va a haber paz. Si Dios no guía a la familia Miranda, no va a haber paz. Eso es lo que la Biblia dice. Si Dios no guía a la familia González, Elías, no va a haber paz. Si Dios no guía a los Velázquez, no va a haber paz. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos la necesidad intensa de la revelación de Dios, de entender que el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad, dijimos en la primera predicación de esta serie. Y por último de este punto, perdone, no voy a terminar todavía, no se confunda. ¿Qué pasa con el pueblo sin una revelación? Entonces se desvía, entonces se va por su propio camino. Dice la Biblia: cada cual se apartó por su camino.
cada cual siguió su propio rumbo, cada cual tomó su propia decisión e hizo lo que quiso. Proverbios 29:18, en la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea, dice: cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. Y vamos entonces, lo que encerramos acá es que al final dice: dichoso, alegre, feliz el pueblo que obedece la ley, que obedece la palabra de Dios. Necesitamos aprender a obedecer la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando no hay revelación, hermanos, eso no trae nada bueno para nosotros ni para el pueblo. El pueblo se extravía, el pueblo se desenfrena, no hay orden, perecerá, no hay paz, se desvía. Hermano, necesitamos la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, ¿por qué no hay revelación? Porque viene a mi mente aquel pasaje tremendo cuando la Biblia dice allá en 1 de Samuel que en aquellos días, y se refiere a los días de los jueces, no había visión con frecuencia, dice, y escaseaba la palabra de Jehová. ¿Usted cree que Dios ya no hablaba? ¿Usted cree que no había palabra? No, lo que había era un pueblo que había cerrado sus oídos para escuchar la palabra de Dios y la revelación del Señor. Amén. Entonces tenemos que nosotros procurar que venga esa revelación, porque ¿por qué no hay revelación? Porque hay un menosprecio, hermano. Y lo dije creo la semana anterior, 1 de Tesalonicenses 5, 20 y 21, que dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. No debemos de menospreciar la revelación que viene de Dios. Ahora, por supuesto, tampoco vamos a agarrar todo y nos lo vamos a comer, ¿no? Si no, dice la Biblia, tenemos que examinarlo todo y retener lo que es bueno, lo que es correcto, lo que a la luz de la palabra de Dios, de la Biblia, es correcto. ¿Sabe que a veces yo escucho gente que está profetizando y profetiza unas barbaridades que van en contra de la palabra de Dios? Y aclaro que yo no estoy en contra de la profecía ni de los profetas, sino al contrario, pero sí creo que tenemos que tener la capacidad de examinar esa profecía a la luz de la Biblia. Pero si usted no lee la Biblia, pero si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo va a examinar lo que le están diciendo? Así que es indispensable para examinarlo todo y poder retener lo bueno, que ustedes conozcan la palabra de Dios, que estudien la palabra de Dios, que se metan en la palabra de Dios, que es la que nos dice la Biblia allá en el Salmo 119, que es la luz en nuestro camino, que es como lumbrera. Hermano, no digo que menospreciemos por eso, pero sí que examinemos, sí que valoremos a tal extremo que lo vamos a estudiar, que vamos a ver cómo sacarle lo bueno a esa revelación. Amén. Segundo, no hay revelación porque hay incredulidad. Cuando usted dice: ay, pero eso a saber si será cierto, entonces hay incredulidad. Jeremías 29:19, en la versión Dios habla hoy, dice: porque no hicieron caso de las advertencias que les hice por medio de mis siervos los profetas, a quienes una y otra vez envié sin que ustedes los escucharan. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo creo que el Señor está hablando en este tiempo, hermano. Yo creo que Dios habla aquí cada domingo. Yo creo que Dios nos habla por medio de sueños. Pero oiga, tampoco es sueños de comida a las 11 de la noche, ¿verdad? Si usted se dio una gran comida a las 11 de la noche, no digo: el Señor me reveló. No, mejor no diga eso, porque lo que comió es lo que llegó a soñar, ¿no?
si usted comió correctamente y se fue a dormir 2 horas después, entonces dígame, tuve un sueño extraño, no lo entiendo, está bien, quizás tenga una revelación ahí, pero si usted se dio una gran comida y de ahí se fue a acostar, entonces mejor no me diga nada. Pero lo que estoy diciendo es la incredulidad. No podemos nosotros desestimar la profecía, desestimar la revelación, desestimar la predicación que aquí se da cada día domingo. Hermano, perdone, pero yo creo que la Biblia lo dice y usted tiene que estar seguro de eso. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Sabe cuál es? Es la Biblia, es la palabra escrita. A ella, dice la misma Biblia, hacéis bien de estar atentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Valorar la revelación por la Biblia, escuchar las profecías que nos den, por supuesto, pero si le están profetizando algo que va en contra de la Biblia, entonces por favor no lo tome en cuenta, deséchelo y tome solamente lo que es bueno. Recuerdo un día que estaba yo en un culto y de repente se paró un muchacho dando una profecía y de repente dice: es que viene otro Cristo. Entonces yo inmediatamente lo detuve y le dije que no podía seguir profetizando. ¿Por qué? Porque estaba dando una profecía totalmente en contra de la palabra de Dios, de la palabra escrita, la Biblia. Entonces, porque en la Biblia en ningún momento se dice que vaya a venir otro Cristo. Ya el Señor ya vino y Él mismo es el que va a regresar por segunda vez. Entonces, profetizar cosas que van en contra de la Biblia, hermanos, eso no es permitido, por supuesto. Y si usted escucha una profecía así, debe de desecharla. Amén. Lo que estoy diciendo es: hay menosprecio, hay incredulidad, y no estoy animándole a ser incrédulo, sino al contrario, a creer, pero a examinar conforme a la palabra del Señor. Tercero, ¿por qué no hay revelación? Porque hay falsedad, hermanos. Mateo 7:15 de la traducción al lenguaje actual dice: cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Imagínense, mire qué lenguaje tan bonito el de esta versión. Como dice: cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como ovejas, pero en realidad son tan peligrosos como el lobo feroz. Nosotros, hermano, mucho cuidado. Sí, hay profetas falsos, hay falsedad en profecías, hay manipulación en algunas profecías. Ya le dije, no en todas, necesitamos la revelación, pero mucho cuidado. No a la incredulidad, no al menosprecio, no a la falsedad. Una más, ¿por qué no hay revelación? ¿Sabe por qué no hay revelación? Porque hay rebeldía. Porque hay rebeldía, no hay revelación. Y yo digo que revelación sin sujeción, ¿sabe qué es? Revelación sin sujeción, ¿sabe qué es? Es adivinación. Si usted intenta tener una revelación, pero no es una persona sujeta a Dios, al Espíritu y a sus autoridades espirituales, entonces ahí hay rebeldía. Y cuando hay revelación pero no hay sujeción, lo que va a haber es adivinación. Primero Samuel 15, 22 y 23 dice: y Samuel dijo: se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire qué palabra tan terrible. Porque el rey Saúl había fallado, había pecado y había presentado un sacrificio que no había sido llamado él a presentar. Él quiso entregar la ofrenda
pero no la entregó como debía de entregarla o donde debía de entregarla. Esto es serio, porque él desobedeció, fue rebelde a la palabra de Jehová. Y nosotros, amados hermanos, no podemos ser rebeldes a la palabra de Jehová. ¿Qué digo? Digo, por ejemplo, que la Biblia dice, los diezmos se traen al alfolí. Y si usted piensa que puede entregar su diezmo en otra parte, se equivocó. El diezmo se entrega en el alfolí, se trae a la iglesia. El diezmo es para la iglesia, es para la edificación de su casa. Amén. Entonces lo que estoy diciendo es que nosotros, hermanos, tenemos que entender correctamente y necesitamos ser sujetos, necesitamos interpretar adecuadamente esta revelación del Señor, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. No podemos nosotros decir que tenemos revelación si andamos en rebeldía. Amén. Ahora, entonces, ¿cómo recibimos ese fuego de revelación? ¿Cómo lo recibimos? Primero, con disciplina espiritual, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir oración, eso quiere decir ayuno, eso quiere decir lectura de la palabra, estudio de la palabra de Dios. Si usted quiere una revelación, busque al Señor disciplinadamente. Éxodo 33:9 dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. ¿Cuándo hablaba Jehová con Moisés? Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, y el tabernáculo, hermanos, simbolizaba ese lugar de la presencia de Dios. Cuando Moisés llegaba a la presencia de Dios, entonces Dios le hablaba. Por eso es que cuando venga a la iglesia, hermano, no se pierda, no divague, no ande en otra cosa. Cuando se está cantando, cante para el Señor. Cuando se está adorando al Señor, adórelo, porque ahí es donde usted llega a la presencia de Dios, y en esa presencia de Dios, como dice la palabra, es donde Él hablaba con Moisés, y ahí es donde Dios va a hablar con usted. A veces estamos aquí, pero no estamos aquí, y hay una profecía, pero ni la escuchamos. Y se predica y no lo escucha. Y Dios le habla a su corazón y no es capaz de ponerle atención. Lo que estoy diciendo es: necesitamos una disciplina espiritual, donde oremos, donde ayunemos, donde, hermanos, busquemos al Señor en su palabra. Mire, cuando lea la Biblia, no la lea solo como información, no es el periódico. Tiene que leerla con la certeza, con la seguridad de que es palabra de Dios, de que es Dios el que le quiere hablar a usted. Entonces, ¿cómo vamos a recibir nosotros ese fuego de revelación? Con disciplina espiritual. Pero ¿sabe de qué otra forma? Con fe. Usted va a recibir una revelación del Espíritu Santo con fe. ¿Por qué? Segundo libro de Crónicas, 20:20, dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, oasis de amistad y moradores de Guatemala, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Lo que estoy diciendo es que necesitamos fe, porque ¿qué dice la Biblia? Creed. ¿Y qué es creer? Creer es fe. Creer es fe, hermanos. Si usted cree a sus profetas, usted va a ser prosperado. Si usted cree en el Señor su Dios, usted va a estar seguro. ¿Cómo hace usted para andar seguro en la vida? Tiene que creerle al Señor. ¿Por qué sale usted a la calle y anda tranquilo? O así como Mario, ¿cómo hace para andar tranquilo en la calle? Él todo el tiempo, él trabaja manejando, y entonces ¿cómo va a hacer para andar tranquilo? Tiene que creer en Jehová.
Eso es lo que dice la Biblia. Tiene que creer en Dios, creerle a Dios, y entonces va a salir tranquilo, va a andar en paz. Yo, hermanos, ya me lo han escuchado otras veces, pero yo he escuchado en este país de asaltos en los buses y todo eso. Pero esta semana tuve que salir en bus, hermano, y para mí los asaltos de buses y todo eso sigue siendo solo algo que yo he escuchado, pero no es algo que yo haya vivido. ¿Por qué? Porque yo interpreto que el Señor está conmigo. Yo creo en el Señor y ando seguro todo el tiempo. Andará el justo, andará confiado como un león, dice la Biblia, pero el impío huye sin que nadie le persiga. Así que necesitamos fe y necesitamos creerle al Señor y creer en esas profecías que nos dan. Si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué escuchamos? Si no podemos tener fe, como yo digo. Si usted ve que allá se ponen dos hermanos al final del culto y dice que va a orar por las necesidades, entonces demuestre fe. Párese, camine ahí si usted trae una necesidad y dígale: por favor, ore por mí, tengo esta y esta necesidad. Ellos van a orar por usted, le van a bendecir, y sin duda, si oramos es porque creemos que Dios va a hacer algo, que Dios le va a bendecir, que Dios le va a ayudar. Así es que pase con fe, amén. Lo que estoy diciendo es que la revelación va a venir con disciplina espiritual, orando, ayunando, pero también con fe, creyendo. Amén. Amén. Tercero, ¿cómo va a venir la revelación? Ese fuego de revelación va a venir por medio del discernimiento espiritual. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Pero ¿cómo es eso de examinarlo todo? ¿Cómo usted lo va a examinar todo? Lo va a examinar espiritualmente. Espiritualmente. ¿Cómo, por ejemplo, cómo sabe usted con qué intenciones llega una persona a su vida? Necesitamos el discernimiento espiritual. ¿Con qué intenciones llega alguien a pedir trabajo a su empresa? Necesitamos el discernimiento espiritual. Examinarlo todo. Examinarlo todo. Eso está hablando de discernimiento espiritual, porque entonces vamos a poder retener solamente lo bueno y desechar lo malo. Porque a veces nosotros culpamos a Dios: ¿y por qué Dios permitió esto? ¿No será que a nosotros nos faltó el discernimiento espiritual? ¿Y cómo viene el discernimiento espiritual? Pues viene, por supuesto, por la disciplina, por la búsqueda de Dios, por la entrega de nuestro corazón al Señor. Y por último, la sujeción. Primera de Corintios 14:32 de la Nueva Traducción Viviente dice: recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Es decir, que tampoco es permitido un relajo y que todo el mundo está profetizando al mismo tiempo. No se puede, sino deben de turnarse. Ahora, ¿qué estoy diciendo entonces? Estoy diciendo que el Espíritu Santo viene a nosotros como un fuego de revelación, que a veces no lo entendemos, no lo tenemos, porque hay un menosprecio, porque hay incredulidad, porque hay falsedad, porque hay rebeldía, pero que vamos a poderlo recibir por medio de la disciplina espiritual. ¿Cómo vamos a tener nosotros el espíritu de revelación? Lo vamos a tener con disciplina espiritual, lo vamos a tener con fe, lo vamos a tener con discernimiento y con sujeción. Termino diciendo que tenemos que recibir el fuego de revelación del Espíritu Santo. Lo necesitamos, hermanos, lo necesitamos. ¿Con qué intención se te acerca una persona a ti? Eso lo vas a saber por medio del Espíritu Santo, por medio del discernimiento espiritual. Así que recibamos ese fuego de revelación del Espíritu, que se abran nuestros oídos, desarrollemos una disciplina espiritual, crezcamos en fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Cada vez que usted viene a esta iglesia y se sienta, usted viene a oír la palabra de Dios, porque usted sabe que en esta iglesia nosotros predicamos palabra de Dios, no hablamos ideas, no predicamos películas tampoco. Aquí predicamos la palabra de Dios, hermano. Venga con esa seguridad y aquí usted va a crecer en fe. Va a crecer en fe. Digo que va a crecer en fe, hermano. ¿Lo creen? Yo lo creo. Y hoy determinamos amar al Espíritu Santo, invitar al Señor a que venga a nuestra vida, pedir su revelación, que haya revelación sobre